Bienvenidos al Track 3. Vamos a empezar con la charla de Emilio Carrión, que se titula Gemelos digitales y la respuesta colaborativa ante catástrofes. Gracias. Vale. Antes de empezar, quiero agradecer pues, al TECFES, a toda esta superorganización. La verdad es que es un evento que ha ido creciendo mucho y que tiene una organización excelente. Y sé que hay un montón de esfuerzo detrás de toda la gente implicada, así que quiero primero un aplauso para los organizadores, porque me parece de rigor. Vale. Y hoy vamos a hablar de gemelos digitales y la respuesta colaborativa ante catástrofes. Antes de empezar me presento, me llamo Emilio Carrión, soy Staff Engineer en Mercadona Tech, en el departamento que se dedica a todo lo que es el comercio online. Hacer la compra en la web y todo lo que ocurre hasta que te llega a casa, ¿vale? Un montón de cosas de logística y de entornos físicos. Y aparte también hago trabajos de investigación en la Universidad Politécnica de Valencia, donde tengo un trabajo de investigación sobre metodologías de producción de software, en concreto sobre estos gemelos digitales que vamos a estar comentando. Y hoy vamos a hablar de ellos englobados en lo que es una respuesta de estos sistemas software ante catástrofes. Y lo primero que os podéis preguntar muchos, y a mí también me preguntan, es ¿qué es esto de los gemelos digitales? ¿Vale? Porque es un término que últimamente se escucha a veces por la tele, a veces por internet, etcétera, pero no queda del todo claro qué es. Y yo, como buena persona curiosa de 2025, he hecho lo que haría todo el mundo, que es preguntarle a ChatGPT qué es un gemelo digital. Y ChatGPT me dice que un gemelo digital es una representación virtual de un objeto, sistema o proceso físico que se utiliza para simular, monitorizar, analizar y optimizar su comportamiento en tiempo real. Esta descripción es muy cercana un poco a la descripción académica que tiene un gemelo digital, porque también a nivel académico se intenta un poco conceptualizar qué es esto de los gemelos digitales y cuáles son sus características, pero un poco quiero que os quedéis con que esto no son ideas nuevas. Los gemelos digitales son una caracterización de un conjunto de usos de la tecnología para llegar a ciertos fines. En este caso concreto es digitalizar nuestro mundo, digitalizar el mundo real, el mundo físico, lo que ocurre en tiempo real, para mejorar o simular, monitorizar y optimizar el comportamiento. Entonces, vamos a asentar una descripción básica de qué es un gemelo digital. Un gemelo digital no es nada más que un conjunto de sensores que escuchan nuestro mundo en tiempo real. Podemos hablar de ciudades, podemos hablar del cuerpo humano. Un gemelo digital, por ejemplo, son los smartwatch, que en tiempo real pues, son capaces de saber nuestro pulso, nuestro oxígeno y tal, y generan un gemelo digital de nosotros mismos. Todos estos sensores cogen un montón de información y se la llevan al mundo digital, donde tenemos modelos, donde tenemos sistemas que nos permiten predecir un poco el futuro y hacer una gestión de estos datos. Y con esta información del mundo digital lo que nos permite es optimizar la toma de decisiones. Es decir, con todos estos datos en la mano somos capaces de reaccionar ante eventos, ante cosas que ocurren de una mejor manera porque tenemos más información. Y hoy vamos a hablar de gemelos digitales englobados en la respuesta ante catástrofes. Y para empezar, vamos a hablar de un ejemplo clásico, que es el de la meteorología, un huracán. Al final, un huracán, seguramente una o dos veces al año, solemos ver un caso de que en el Golfo de México y en la costa de Florida, pues suele haber estos eventos meteorológicos que ponen en riesgo el día a día de la gente que vive en esas zonas. Para este tipo de eventos meteorológicos, desde hace un montón de años usamos gemelos digitales, aunque no se llamen así, porque al final, ya digo, es una caracterización de usos de tecnología. Se usan de diferentes formas. ¿Cómo se usan? Pues el caso más clásico, o que estamos más acostumbrados, es el del control meteorológico. Estos huracanes, les damos un seguimiento, vemos la velocidad de rotación que tienen, de qué categorías son, si son categoría 2, 3, 4, la temperatura, la humedad. Todas estas variables que en tiempo real nos indican un poco cuál es el estado de este suceso y que nos previenen de cierta manera. ¿Cómo nos previenen? Pues tener esta información en la mano nos permite hacer cosas como esta, que es un poco predecir a corto plazo en el futuro qué va a ocurrir con este suceso. Es decir, cómo va a avanzar este huracán, dónde va a tocar tierra, cosa que es muy importante, va a ser, por ejemplo, en este caso, el mapa de calor de precipitaciones. Vemos que la parte verde más oscura que hay en el centro tiene un gran peligro de ser lluvias torrenciales, y con estas informaciones podemos hacer cosas súper interesantes como generar mapas de riesgo que permiten a la población prepararse. Por ejemplo, este es un mapa de riesgo donde se predice que pueden haber cortes de energía. Esto permite a instituciones sensibles, como pueden ser hospitales, como pueden ser empresas o
que tienen equipos de frío, por ejemplo, a tomar precauciones, a preparar los generadores, a hacer comprobaciones para que luego durante el suceso pues no haya problemas. Y también ayudan a algo muy importante, que es a la prevención. Si tenemos digitalmente estos sucesos controlados y podemos hacer estas predicciones a corto plazo, podemos hacer que la población se prepare ante la llegada de, por ejemplo, un huracán a la costa. ¿Cómo? Pues típico poniendo plafones en las puertas, acumulando alimentos, no saliendo de casa en caso de problemas, etcétera. Luego, otro tipo de catástrofe que también es interesante este tipo de sistemas es en los incendios, porque al final un huracán hasta cierta manera es algo controlado. Tú sabes cómo se comporta un huracán y con horas de antelación eres capaz de saber dónde va a impactar, cuál va a ser el riesgo, etcétera. Con los incendios es mucho más caótico. ¿Por qué? Porque hay un montón de variables súper complejas que pueden afectar a su progreso. El terreno, la humedad relativa, el tipo de vegetación, los cortafuegos, fuentes de agua, etcétera. Y hay una variable, sobre todo, que es súper decisiva, que es el viento. Y es muy importante porque en este tipo de situaciones extremas hay gente trabajando para mitigar el riesgo. Hay equipos de extinción, equipos forestales, bomberos, que se juegan literalmente la vida para abrir cortafuegos o limitar el posible impacto que pueden tener este tipo de sucesos en poblaciones cercanas. Y esto es problemático porque, por ejemplo, un cambio en la ráfaga de viento no es como un huracán, que si cuando cambia la temperatura a lo mejor se desvía, tienes horas para poder reaccionar. En un incendio, si un equipo de extinción está trabajando en cierta zona y de golpe el viento cambia de dirección, los equipos de actuación tienen que reaccionar muy rápido porque una situación controlada de golpe puede convertirse en una situación de caos extremo. Y para este tipo de situaciones también han surgido gemelos digitales. Este es un proyecto de la NASA que lo que intenta es, a partir de datos en tiempo real de un incendio, intentar predecir, hacer un forecast a corto plazo en el futuro sobre cómo va a evolucionar este incendio, cómo va a afectar o cómo va a evolucionar para así permitir a los equipos de respuesta, a los bomberos, a los equipos forestales, a tomar las mejores decisiones. Ya tienen información en la mano, más o menos fiable, que les permiten coordinarse de la mejor forma para, ya digo, reducir el riesgo de pérdidas de vidas humanas. Y todos estos gemelos digitales que nos sirven para prevención, nos sirven para gestionar una precatástrofe o una catástrofe mientras ocurre, también sirven para gestionar la poscatástrofe, que es un poco de lo que vamos a hablar y es el centro de la charla. Supongo que muchos sabréis qué es esto. Que levante la mano quien sabe qué es esto. Casi todos, vale. Pues estos son cubos de barro, obviamente. Los pongo aquí porque, como sabréis, en octubre pasado hubo unas grandes inundaciones en Valencia, donde pues básicamente afectó a gran parte de la población. Yo soy de Valencia, tengo amigos que estuvieron en las zonas, fuimos también a ayudar. Y os pongo un poco de contexto porque es importante contextualizar pues, todo el trabajo que ha habido detrás y todas las soluciones tecnológicas que han aparecido un poco para ayudar a la causa. Esto es un mapa satelital de Valencia. Arriba, lo que tenéis ahí arriba es la ciudad de Valencia. Si os fijáis, hay un río que va por debajo de Valencia. Eso es lo que se denomina el Plan Sur, que es un desvío del Turia que se hizo para justamente evitar inundaciones, y es un poco lo que salvó la ciudad. Y debajo de lo que es el río, debajo del Turia, está todo lo que se llama la Horta Sud, que seguramente a lo mejor os suena, que es todos los municipios que fueron afectados por la Dana, pues pueblos como Picaña, Paiporta, Catarroja, Albal, Beniparrey, Sedaví, etc. No voy a mencionarlos todos porque, como ahora veremos, hay muchos y pues un poco pues, hubo mucha gente afectada. Esto es una imagen del 29 de octubre por la mañana y esto es una imagen del 30 de octubre, cómo amanecimos en Valencia esos días. Como ya digo, el Plan Sur hizo lo que tenía que hacer y protegió lo que es la ciudad, pero todas las localidades del sur quedaron afectadas. Aquí un poco poner números. Fueron 79 las localidades afectadas. En esas zonas y más afectadas viven unas 850.000 personas. Y aquí, como ya he dicho, en una inundación es diferente a un huracán o un incendio. En un huracán o un incendio, los gemelos digitales, por ejemplo, aportan mucho en lo que es la precatástrofe, la prevención, el poder reaccionar antes. Las inundaciones tienen otro detalle, que es que después de lo que es la catástrofe, que ocurre en una noche pasa el agua y arrasa, luego tienes muchos meses de post-catástrofe, de recuperación, de volver a la normalidad. Y este tipo de sistemas sociofísicos tienen un componente
muy complejo porque hablamos de logística, hablamos de coordinación, hablamos de infraestructuras. Damos un poco más de números. Al final, esto ocurrió una noche, dejó inservibles 20 kilómetros de la red ferroviaria, hablamos de AVEs, de cercanías, de metros en superficie que tenemos en Valencia. Luego también hablamos de carreteras, fueron afectadas unos 650 kilómetros de carreteras que permiten a la población desplazarse, moverse entre localidades, entre ciudades. Y también, pues esto, ¿qué ocurre? ¿Qué causa? Pues un montón de atascos. El problema de las catástrofes de este tipo es que luego, después de la catástrofe, tenemos muchos meses de recuperación y, por desgracia, la vida no espera a nadie. La gente tiene que seguir desplazándose, moviéndose. Ya no hablo solo a ir a trabajar, hablo de ir a hospitales, ir a adquirir medicamentos, adquirir alimentos, etc. Y esto, en una situación catastrófica, genera una tensión en lo que son las infraestructuras, en lo que es el día a día de las personas, muy importante, y donde, como ahora veremos, da pie a que surjan soluciones tecnológicas que intentan un poco solucionar todos estos problemas. Y luego, también no olvidar comentar los vehículos perdidos por la catástrofe. El último dato del consorcio de seguros creo que es que se perdieron 120.000 vehículos en una noche. Hablamos de 120.000 familias que pierden su método de transporte y su forma de moverse por el territorio en su día a día. Vale, entonces, todo esto, como ya digo, da un poco pie a estos gemelos digitales que estábamos hablando. Ya digo que gemelo digital es una caracterización de un uso de tecnologías específico que es para solucionar problemas en tiempo real en entornos físicos. Hemos hablado de que los gemelos digitales tienen sensores que cogen la información del mundo real y la llevan a un mundo digital. Y con estos datos del mundo digital, pues podemos hacer una mejor toma de decisiones. Hay un tipo de gemelo digital muy interesante y que se suele ver aplicado a ciudades inteligentes, a sistemas socioeconómicos y físicos, que son los gemelos digitales participativos, que es donde ya no tenemos sensores, sino que esta información en tiempo real, este estado de lo que está ocurriendo en un territorio o en una sociedad, no viene de sensores, sino que viene de las personas. Son las personas las que comunican necesidades, las que comunican el estado en tiempo real de lo que está ocurriendo y de la situación. Y voy a traer varios ejemplos de este tipo de gemelos digitales participativos y un poco la historia que hay detrás de ellos. El primer ejemplo es el ejemplo de este equipo. UruWalk es una empresa de Valencia, a lo mejor os suena porque son bastante conocidos a nivel nacional. Es una empresa de free tours que tienen muchos países. Y ellos, pues como mucha gente, pues tienen conocidos, tienen amigos, familiares en esas zonas, y en las primeras semanas pues empezaron a ver un poco las consecuencias de esta catástrofe. Hemos hablado de atascos, hemos hablado de problemas de movilidad, hemos hablado de dificultades en la gente simplemente para moverse. Pues este equipo llegó un día a la oficina como cualquier otro y un poco pues, se dieron cuenta de que la situación no mejoraba. Entonces decidieron tomar cartas al asunto. Dijeron, tenemos que hacer algo, tenemos que ayudar porque no podemos seguir viendo a la gente sufrir así. Y un poco la decisión de la empresa fue, vale, vamos a dedicar un equipo, vamos a dedicar los recursos necesarios que tengamos a nuestra disposición para poner solución a uno de los problemas que estamos teniendo, porque hay muchos. E hicieron un pequeño brainstorming y decidieron atacar el problema del transporte y de la movilidad. Llegaron un viernes a la oficina y empezaron a las 10 de la mañana a trabajar. Diseñaron una herramienta de carpooling, que al final es para compartir vehículo. Se pasaron el día desarrollándola, comieron en la oficina, cenaron en la oficina y después de un hackathon de un día entero llegaron a tener un prototipo listo a las 11 de la noche, ya última hora, para poder probar. El prototipo... sí, estuvieron trabajando todo el día. Vale, el prototipo es este, veis que pues, es un prototipo, obviamente, lo hicieron en un día, es una aplicación que lo que te permitía era, si tú necesitabas ayuda, porque querías desplazarte, podías poner esa necesidad, es decir, yo mañana tengo que ir de aquí a este lugar por motivos personales. Y luego la gente que podía ofrecer ayuda, ya sea porque no había perdido el vehículo, ya sea porque estaba en zonas no afectadas, pues también podía ofrecer esa ayuda en tiempo real, buscar a gente que necesitaba ayuda y ofrecerle sus recursos. De esta manera permitían comunicar gente con necesidades con gente con recursos. Esta aplicación enseguida se difundió mucho en redes, se difundió en medios de comunicación y tuvo mucho uso. Hoy os traigo el caso de Carmen. Esta no es Carmen, es una imagen de stock por motivos de privacidad,
pero es un caso real que me contaron, porque con estos equipos he estado hablando. Carmen era una señora que vivía en las zonas afectadas y que todas las mañanas tenía que ir a Valencia por motivos personales. Y resulta que pues le costaba 4 horas llegar a Valencia. ¿Por qué? Porque tú vives en una localidad con las calles llenas de fango, tienes que atravesar tu localidad hasta una zona donde sí que funciona el servicio de transporte público, buses, llegas a la zona de los buses y esperas. Pasa el primer bus y pasa lleno. Esperan más, pasa el segundo bus y vuelve a pasar lleno. ¿Vale? Hablamos de las primeras semanas, son semanas muy tensionadas. Y al final, pues esperando hasta que consigue colarse en un bus, subirse y ir a Valencia. Eso por la mañana y luego pues otras 4 horas por la tarde, ya sin luz, para poder volver a su casa. Pues esta señora usó esta aplicación, ya digo, es un caso que me han contado, un caso real, usó esta aplicación y conoció a un chaval pues, que pasaba por la zona o que podía acercarse a recogerla y pasó de necesitar 4 horas para ir hasta Valencia a reducirlo pues a lo mejor a 1, porque una persona se ofreció a hacerle ese trayecto durante esas semanas de problemática. Y como ya digo, esta aplicación que se hizo en un hackathon de un día permitió a que personas cubriesen necesidades, mejorar la situación de una forma social muy clara. Esta aplicación, como tuvo uso, fueron mejorándola, fueron dando pues, una interfaz bonita, una mejor usabilidad y afortunadamente ya no se usa. ¿Por qué? Porque cumplió una razón social, la situación se arregló, se mejoró y el equipo decidió cerrarla porque la gente dejó de utilizarla porque ya no era necesaria. ¿Qué pasa? Que este tipo de herramientas que surgieron como una respuesta a una catástrofe, que permitían en tiempo real conectar a gente, ahora es una herramienta que tenemos en el bolsillo, que la próxima vez que ocurra algo así en cualquier parte del territorio español, pues ya es algo que se puede levantar y desplegar para que la gente se beneficie de ello de una forma sencilla. Y también os traigo este segundo caso, que a mí me impactó mucho más, porque aquí ya no hablamos de una empresa, hablamos de este grupo de jóvenes. Es un grupo de jóvenes que, como muchos hicimos esos primeros fines de semana, fueron a ayudar, a limpiar, a quitar trastos. En concreto, fueron con todoterrenos un poco a empezar a retirar coches, empezar a retirar enseres. Y como muchos de los que fuimos y que sentimos, volvieron a casa con un poco de frustración. ¿Frustración por qué? Porque se vieron que su ayuda era limitada. Al final, una persona podía ir y ayudar lo que podía ayudar. Tu es limitado. Y se quedaron con la frustración de queremos ayudar más, queremos hacer algo que esté en nuestra mano para poder ayudar a más gente, para poder ayudar a que la situación se recupere lo antes posible. Y como algunos de ellos eran programadores, pues dijeron, pues tenemos que hacer algo, tenemos que hacer una herramienta, tenemos que hacer cualquier cosa que nos ayude a ayudar a más gente. Estos jóvenes fueron el fin de semana. ¿Por qué iban los fines de semana? Porque entre semana trabajaban, la vida no para. Y como trabajaban, sabían que el próximo fin de semana iban a ir a ayudar. Y decidieron decir, vale, tenemos que hacer algo esta semana, estos 5 días que tenemos, para poder el sábado ir a ayudar. Pues se juntaron el lunes y el martes y hablaron sobre qué problema podían resolver. Uno de los problemas que se dieron cuenta, yendo con los todoterrenos, era que las calles no estaba súper claro cuáles eran las calles afectadas, en cuáles había coches, en cuáles había muebles, en cuáles había que ayudar más o menos. Hablamos de calles, por ejemplo, como esta, donde si el agua arrastraba un coche delante de tu portal, literalmente no podías salir de tu casa, y no hablemos ya de gente con movilidad reducida, sillas de ruedas, etc. Entonces decidieron ponerle solución a esta situación, el quitar esta incertidumbre de saber qué calles estaban afectadas, en qué grado y dónde la ayuda era más necesaria. Entonces, como ya digo, se juntaron lunes y martes y empezaron a esbozar una solución. Trabajaron miércoles, trabajaron jueves, me contaron que incluso uno de ellos tenía una entrevista de trabajo y justo consiguió hacer una cosa para desbloquear el equipo y llegó a la entrevista de trabajo sin problemas. Y siguieron trabajando hasta llegar al viernes. El viernes ya contrarreloj, porque ellos querían ir ese fin de semana a probar la herramienta. Se pusieron a trabajar y a las 3 de la mañana del viernes al sábado consiguieron terminar la herramienta y subirla a un entorno web disponible. Tal como acabaron a las 3 de la mañana, uno de ellos a las 7 de la mañana se levantaba para cruzar los puentes andando y irse a probar la herramienta. Esa herramienta es la que veis aquí, se llama Cordidana, también tuvo presencia en medios, y lo que te permitía, como ya digo, es que la gente, la sociedad, estas personas, en tiempo real, pudiesen comunicar el estado de su calle, decir si era requerido quitar vehículos, muebles, lo que fuese.
Y esta herramienta, pues fueron a probarla, se encontraron los primeros problemitas, como por ejemplo en la zona no había cobertura, entonces cargaba muy muy lenta. Eso esa misma noche ya lo arreglaron haciendo que consumiera menos datos y pues la usaron. Hablaron con la UME, hablaron con el consorcio de bomberos, incluso se llegó a enseñar el caso al 112. Sí que es verdad que tuvo un uso muy acotado a nivel público porque al final son datos no oficiales y pues un poco son datos que la comunidad aporta. Pero mucha gente lo usó porque cumplía un par de funciones. La primera de ellas, que es que permitía a la gente indicar en tiempo real cuál era el estado de su zona y dónde hacía falta ayuda. Y luego un montón de voluntarios que la realidad es que tú ibas allí y había mucha incertidumbre. No sabíamos dónde ir. Tú ibas preguntando, te redirigían, te enviaban, pues ves a esa zona del pueblo que está más bajita, que ahí ha habido mucho desastre. Pues ese tipo de herramientas lo que permitía era una mejor coordinación de esos esfuerzos, de esas ayudas, a zonas que más lo necesitaban. Y como esta herramienta, hay muchas más. Yo os he contado estos dos casos porque son casos con los que he hablado con pues, todas estas personas, me han contado cómo surgió la idea, cómo lo desarrollaron, pero surgieron muchas más. Bueno, esto es una imagen ya del 13 de enero, que es esta captura, donde, como vemos, está todo en verde, es decir, la herramienta no dejó de utilizarse, la gente siguió reportando conforme la situación se iba mejorando, hasta llegar a una situación donde vemos que, por fin, pues, se volvió a una situación más normal. Y como esta herramienta, digo, hay muchas. Esto, por ejemplo, es un mapa del grupo de rescate de 4x4 que hicieron mucho trabajo quitando vehículos y despejando calles. Tenemos herramientas que permitían buscar a voluntarios viviendas temporales, donde poder dormir, donde poder ducharse, donde poder desplazarse. Tenemos herramientas como Adopta un Valenciano, que permitía a la gente comunicar sus necesidades para poder buscar recursos. Esta, por ejemplo, hay una cosa tan tonta como ducharse. Yo conozco casos de gente que tenía que andar media hora para ducharse, porque en su zona no había agua y en la otra parte del pueblo sí, y tenía que ir a casa de un amigo a cosas como higiene. Herramientas también como encontrar mi coche. Había mucha incertidumbre. La gente, pues bajas a la calle y no ves tu coche. Sabemos cómo funcionan los seguros, tienes que reportar en un tiempo, en un plazo. Sí que es verdad que se dieron unas demoras, pero al final pues tenías que un poco ubicar. Esto permitía que la gente mapeara en tiempo real las matrículas que iba viendo para que tú luego pudieses buscar dónde estaba tu vehículo. Esto es como buscar tu vehículo de forma comunitaria. Tú mapeas los de tu zona y otros mapean los de la suya, a lo mejor encontrando el tuyo, porque hubo coches que se desplazaron muchísimo. Y también para finalizar, Ayudadana, que es otra que permitía comunicar gente que necesitaba ayuda con voluntarios. También en tiempo real y con un mapa y todo. Y con todo esto, todas estas herramientas que os quiero enseñar, me parece importante destacar una cosa que la verdad es que a mí me impacta mucho, es que esto no surge de grandes consultoras, no surge de grandes equipos, surge de una pequeña empresa que decide un día hacer un hackathon para poner solución a problemas, surge de un grupo de jóvenes, de amigos, que sienten frustración y que deciden hacer algo y lo construyen. Y al final son herramientas que surgen de gente como todos nosotros, gente que con los recursos limitados y con lo que sabe, construyen soluciones que de verdad tienen impacto y puedo afirmar que de verdad lo tuvo. Y me quedo con una frase, que es que al final las soluciones tecnológicas que surgen de la gente, de la sociedad, y que tienen un fin de ayudar y de hacer que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible, usan la tecnología de una forma que nos permite hacer más y llegar a más gente, ¿vale? No limitarnos a nuestros propios medios, sino poder impactar en mucha más gente y hacer que las cosas mejoren mucho más rápido. Y simplemente he empezado la charla agradeciendo un poco a la organización, porque quería también finalizarla agradeciendo a toda la gente que vino a Valencia, porque no solo fueron gente de la zona. Yo conozco muchos casos de gente que vino de otras partes de España a acercarse a limpiar, a recoger, a dejarse la espalda, y que hoy en día aún hay grupos de voluntarios que van a pintar casas, porque aún no toda la gente se ha recuperado del todo. Así que nada, quería cerrar agradeciendo a toda la gente que vino y que apoyó y que echó una mano en la causa. Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No sé si un micro o... A ver, sí. El chiquito.
levanto la mano porque he visto que no había preguntas. Quería como Dale. valenciano agradecerte que hayas visibilizado lo que ha pasado y que seguimos necesitando ayuda en el sur. Gracias. A ti. Gracias, igualmente también. Yo te quería preguntar si existe, o sea, doy por hecho que no, esto con un gemelo digital podría haber sido mucho menor, quizás, ¿no? ¿Se está planteando? ¿Sabes algo sobre ello? Sí, o sea, gemelo, te refieres a prevención, Sí. ¿no? Tenemos mecanismos implantados que intentan prevenir este tipo de situaciones. Tenemos una red hidrológica con sus alertas, con sus mecanismos tal. No voy a entrar a valorar si funciona mejor o peor. Sí que es verdad que es evidente que necesitamos mejorar en ese aspecto, obviamente, porque, como dices, gran parte de prevención viene de un poco de, en tiempo real, ser capaces de reaccionar a este tipo de situaciones. Y creo que obviamente se está trabajando en ello para mejorar la situación en la que estamos. Claro, mi pregunta era desde el desconocimiento, Mm. si lo que, porque obviamente todos hemos oído los datos de los sensores, de se ha roto el sensor del pollo, etcétera, si eso se está utilizando con algo como un gemelo digital como tal o no se está utilizando de esa manera, o sea, simplemente se recibe el dato y se transmite. O sea, hasta donde yo sé, hay sistemas automáticos, hay protocolos que se siguen y que pueden tener más parte más manual o automática. Sí que es verdad que, obviamente, como ya he dicho, pues creo que es mejorable en cierta manera. Al final, pues obviamente nadie se espera una de estas. Un poco venía el capitán va a posteriori el tal, pero sí que hay sistemas, hay tecnología que nos permite en un futuro evitar que algo así vuelva a tener el impacto que ha tenido a nivel sociedad. Entiendo que en este caso es más complicado porque al final ha pasado lo mismo, ¿no? Que con lo que decías del viento en un incendio, al final ha caído en las zonas más altas y ha sido la acumulación al bajar, entonces Sí. era más complicado, pero gracias. Sí, yo aquí me quedo también con el progreso, como la aplicación que he comentado que ya tenemos para el futuro, pues de todo aprendemos y todo lo que se ha creado ahora, el día que algo ocurra así en España, todas estas herramientas no se pierden, todas estas herramientas se pueden volver a desplegar y volver a ser útiles para la sociedad. Sí, ahí. Yo más que una pregunta tengo una reflexión que me hace pensar, ¿no? Que cuando hay una cosa como esta, la gente tenga que hacer un hackathon, improvisar herramientas en 3 o 4 días para sacar algo, cuando ya realmente, o sea, lo suyo sería que estas herramientas existieran, porque catástrofes hay desde hace mucho tiempo. Y yo conozco incluso varias herramientas, varias gente que está intentando hacer aplicaciones de este tipo que no haya que hacer al momento, sino que estén ya preparadas y esté todo desplegado. Entonces me llama mucho la atención de que no se le esté dando suficiente energía a tener un repertorio de cosas así ya listas, ¿no? Yo espero que a lo mejor a partir de esto pues la cosa evolucione un poquito, porque yo Sí. te digo, ahí conozco por ejemplo Usagidi o Help Buttons, o hay 2 o 3 que conozco yo por ahí, que están diseñadas para esto, pero no terminan de cuajar. O sea, me gustaría que hubiera más. Sí, al final esto es una llamada de atención también a los esfuerzos que hay a este nivel para evitar que esto vuelva a ocurrir. Para más preguntas. Muchas gracias, Emilio. Un aplauso. Gracias a todos.